Viernes de 22 a 23 horas. Patria Matancera. Patria Matancera. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Leonel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista a cargo de asuntos jurídicos. Federico Ferreiro, a cargo de investigaciones históricas y comunicaciones en las redes. Patria Matancera, un programa de radio hecho por jóvenes. A partir de ahora, sumate y compartí con nosotros Patria Matancera. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Leonel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista, a cargo de asuntos jurídicos. Julián Nis, columnista, a cargo de investigaciones históricas. Acompáñanos en nuestra nueva temporada. Comienza Patria Matancera. Promoviendo la pluralidad de ideas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la 87 edición de Patria Matancera. Fernando Cortés es mi nombre y nos encontramos aquí como todos los viernes a las 22 horas por la sintonía de FM Plural 103.9 para hacer esta mesa de análisis y discusión de la realidad social, política, del conurbano, la matanza y el país. Aquí a la izquierda me acompaña Leonel Montiel. Buenas noches, Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, bienvenido a la mesa. El resto del equipo que conforman esta mesa, tanto, bueno, Federico por cuestiones laborales no ha podido estar. David, la semana pasada anunciábamos, ¿no?, afectado a las elecciones en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Mañana sería precisamente el día en que se van a desarrollar, así que claramente está abocado 100% a eso. Y obviamente le deseamos candidato a secretario general, y desde ya le enviamos mucha suerte para que le vaya bien, ¿no? Obviamente, ¿no? Que gane la mejor lista, y bueno, si puede ser en la que se encuentra nuestro compañero representante de La Matanza, nada más y nada menos, por el Colegio de Abogados de La Matanza, le deseamos lo mejor en el acto electoral del día de mañana entonces. Así que bueno, hoy vamos a tener dos participaciones especiales. Nos está visitando José María, más conocido como Pepe Santagata. Buenas noches, Pepe, bienvenido a la mesa. Bueno, buenas noches, y el agradecimiento a los dos, a Leonel y a Fernando, por haberme invitado y compartir con ustedes esta mesa de trabajo, este programa en esta radio que quiero tanto, FM Plural, porque soy radio escucha de esta radio. Así que gracias por la invitación. No, al contrario, Pepe, realmente para los jóvenes como nosotros es un gusto que la gente que tiene trayectoria en la militancia, en la actividad política y demás, se sume a nuestra mesa porque bueno, nosotros nos nutrimos de su experiencia, ¿no? Así que muchas gracias a vos por haber venido hoy. Bueno, en eso no nos desentendemos, porque yo venía a aprender casualmente. Bueno, podremos aprender mutuamente entonces, ¿no? Bien, bueno, antes de dar inicio a este programa, vamos a dar las vías de comunicación como hacemos siempre. Leonel aquí con las redes sociales, buscándonos en Facebook como Patria Matancera. Nos pueden escuchar vía online ingresando a www.radioplural.com.ar. Hoy hacía una aclaración en nuestro muro de Facebook respecto del explorador, ¿no? Procuren utilizar Internet Explorer, porque a veces nos llegan algunos comentarios de que no pueden levantar la señal y demás por Internet. Las líneas de teléfono, la línea principal es 4651-4858, repetimos, 4651-4858. La otra línea es 3530-5131. Como siempre, los invitamos a visitar nuestra página web, donde van a poder encontrar cargado el audio de este programa y del resto de los programas de esta temporada. A propósito, hoy estamos estrenando cortina, Lionel, no sé si te percataste de ello, tenemos nueva imagen en la edición 2014. Sí, la escuché, está muy buena. Bueno, también la compartimos ahí en nuestro muro de Facebook. Bueno, como decíamos entonces, vamos a tener dos visitas, además de la participación de Pepe. Esperamos a Víctor Cejas, ¿sí?, que, bueno, aprovechamos, Víctor es abogado, y no solo eso, sino que también Víctor es presidente de una asociación civil, ¿sí? Que, ¿me recordás el nombre, Leonel? El nombre de la asociación civil es Fradebol, ¿no? Es una asociación destinada al ámbito deportivo de la comunidad boliviana de acá de La Matanza, y bueno, esta ONG que preside Víctor está
está recientemente creada y bueno, cuando llegue Víctor nos comentará en detalles cuáles son las funciones. Ellos tienen un predio sobre la Ruta 21 a pocos metros de la rotonda de Ciudad Evita y bueno, tienen diferentes actividades que bueno, Víctor profundizará, también contará cómo fue el proceso de creación de esta ONG. Bien, bueno, ya nos estará contando entonces cuando este joven activista, así, promotor de las asociaciones civiles y demás cuestiones se esté sumando a esta mesa. Por lo pronto aprovecharemos entonces la presencia de Pepe. Pepe, antes de arrancar este programa, fuera del aire, nos contabas un poco de tus inicios, ¿no? De tu trayectoria y demás. Sabemos que hoy sos militante y dirigente político del partido GENSE, partido que está encabezado a nivel nacional por Margarita Stolbizer. Contanos un poco respecto de cómo se inicia, ¿no?, tu vida en la militancia, como seguramente se han iniciado muchos otros jóvenes. Lo mío en la política, la llegada a la política tiene de más de 30 años. Yo empecé a militar en una época que no era sencilla y te digo que no me gusta mucho hablar del pasado como quien lo habla de manera tanguera, como el que habla con nostalgia, ¿no?, como morriñas, como dicen los gallegos, sino que lo miro hacia atrás y lo recreo con una sonrisa. Siempre me gusta proyectar y mirar hacia adelante, pero todos tenemos ese pullover puesto que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con nuestra trayectoria y yo en absoluto voy a negar las cosas que he hecho y lo que he vivido. He sido dirigente gremial en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, he sido presidente de un centro de estudiantes, vicepresidente del centro anteriormente, estoy hablando en la época de la dictadura, cuando la actividad era muy difícil. Después he sido secretario de extensión universitaria en una federación universitaria, fundador y presidente de un Rotary Club, miembro de muchas y distintas ONG de las que permanentemente aprendo. Me he acercado al periodismo, he sido candidato a diputado nacional 2 veces, candidato a concejal. Creo que son muchas las cosas en las que he tenido la suerte de participar, pero todos los días me levanto con renovados bríos y con ganas de tener los oídos bien abiertos y aprender. Como lo decía, pero no con ironía, cuando hace un rato estábamos hablando y decía que yo venía a aprender. Realmente vengo a escuchar y aprender porque tengo un programa de radio con unos amigos desde hace 3 años y siempre se pueden llegar a sacar cosas nuevas que sean una buena inspiración. Y todos los días estoy desembarcando en la política, todos los días creo que se puede modificar. Siempre me gusta decir que la política se crea, se contradice, se corrige y se supera, y creo que es así. Yo la veo como una actividad superior, tal vez esté atrasando mi reloj, creo que no, creo todavía que la ideología puede marcar la diferencia, que el debate tiene que ser constructivo, uno tiene que sentarse en torno a una mesa y escuchar al otro, no oír como el que oye llover, sino escucharlo. El otro te completa, o sea, el otro es fundamental en la construcción política, el que piensa como vos y el que no piensa como vos. Si no fuera así en la Argentina, todavía estaríamos peleando Cepeda, Pavón, Caseros. En un momento se sentaron en torno a una mesa y dijeron: muchachos, vamos a pensar un país para los próximos 100 años. Bueno, tal vez lo que necesitemos en la Argentina ahora, ya que pasaron 204 años, es que nos sentemos en torno a una mesa, como te decía, y crear un nuevo acuerdo de San Nicolás, donde haya políticas centrales de Estado, en donde eso no se toque. A mí siempre me gusta recrear esa frase que dicen que, como dicen los tanos, como dicen en Italia, la república es como la mama, eso no se toca. De ahí para abajo debatimos y discutimos todo. Bueno, tendría que haber políticas centrales que no se tuvieran que discutir y no se tuvieran que volver a debatir todos los días, porque muchas veces parece como que estamos barajando y dando de vuelta, debatiendo y discutiendo cosas que yo creo que ya son superadas, que ya discutir la pena de muerte, si es correcta el casamiento igualitario, o si corresponde una distribución del ingreso, la asignación universal por hijo. Yo hay cosas que considero que ya son derecho adquirido y que eso fue superado y que mirar adelante. Y las conquistas que ya son parte de la historia, ¿no? Y forman nuestra identidad. Y yo me he encontrado gente muy sencilla, muy humilde, que muchas veces me ha dicho que tenía dudas de que si llegaba a haber otro signo político en el gobierno pudieran llegar a perder eso. La verdad que haciendo campañas políticas eso lo lamenté mucho, porque hay gente muy humilde que no se merece eso, que no se merece que se ponga en juego o traten de hablar en desmedro de cosas que se han ganado en muy buena ley. Hay cosas que no se, hablando un buen romance, con las que no se puede joder.
Entonces, ese es un tema central. Y mira, arrancando de las cosas que estábamos hablando, ¿a dónde terminamos? Hablando de lo que escucha uno en la calle. Campaña, ¿no? Cuando recorre las calles de La Matanza, que tantas cosas hay para escuchar, ¿no? A lo largo de lo ancho. Pepe, antes de pasar a tocar por ahí el ámbito social, ¿no?, en el que vos también sabemos que estás, me gustaría como dirigente político, es una pregunta que incumbe, ¿qué opinión tenés en torno al armado de un nuevo frente, un frente progresista entre el FAP, la Unión Cívica Radical, en torno a los diferentes candidatos presidenciales? Ya cada vez falta menos y estas cosas se empiezan a discutir en los ámbitos, en todos los ámbitos y en todos los niveles, ¿no? ¿Cuál es tu panorama, tu visión en torno a este tema? ¿Crees que se está conformando una alternativa de gobierno no peronista o esto también es una falacia? Danos tu visión. Ahora el 22 de abril va a ser la presentación pública en Capital. No sabemos si va a ser el Teatro Coliseo o el Teatro Gran Rex o cuál va a ser el ámbito. Lo que sí sabemos que de cara a la sociedad se va a presentar este espacio, que digamos que no es nuevo, no va a tomar a nadie por sorpresa, en donde va a estar la coalición cívica de Lilita Carrió, el Partido Socialista con Hermes Vino en la cabeza, la UCR con Sanz y Cobos, el Partido GEN, del que formamos parte, con Margarita Stolbizer, va a estar también Luis Juez, seguramente, va a estar Libres del Sur con Humberto Tumini. La mesa se ha ampliado, se ha agrandado, va a estar también Pino Solanas y sectores del Partido Socialista Auténtico, o sea que es un colectivo muy interesante. Considero que no va a ser un partido de oposición, sino que va a tener la apetencia de ser candidatos a ser los que manejen los destinos del país. El tema oposición, está bien ser considerado opositor, pero parece como que uno está relegado y resignado a ser siempre el que está segundo en la foto. Yo creo que en este caso es un espacio que puede dar la pelea. Hay que ver cómo son los humores del electorado en ese momento. El electorado es muy cambiante, muy fluctuante. Si recordamos que en el año 89 Alfonsín tuvo que entregar su gobierno meses antes al doctor Menem, y no muchos años después volvía a ganar el espacio opositor. En ese momento era impensado. Por eso muchas veces no hay que ser tan tajante. Cuando yo escucho ciudadanos que te dicen que solamente va a haber un espacio peronista o neoperonista conduciendo los destinos del país, yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que no, y no lo digo desde un sentido o una visión negativa, sino asertiva y positiva. Es un espacio con dirigentes con muchísima tradición, con muchísima trayectoria, con experiencia en gestión. Yo me reconozco, tal vez sea un poco suntuoso decir que me reconozco como socialdemócrata. Toda la vida lo dije, no tengo por qué ocultarlo, siempre consideré, hablando ya de política y de ideología y leyendo o hablando de la letra chica, creo en la economía mixta, creo en la no intervención a nivel internacional, creo en el rol central del Estado pero sin intervenir, creo en la política reformista, creo en el respeto que tiene que haber por las minorías, todo lo que es una formación de lo que debe ser el Estado. Y hay modelos, como yo he visto, que en Santa Fe, a través del municipio de Mónica Fein, antes de Miguel Lifchis, o en la gobernación de Hermes Vines, ha habido gestión, ha habido mucho respeto por el ciudadano, por la oposición. Se ha podido articular, porque este es un tema que no es menor, en donde la legislatura en Santa Fe no era 100% socialista. Entonces Wiener se ha sentado en torno a una mesa, convocado a la oposición, y se han podido articular políticas de Estado. O sea, no es un tema menor, que nunca ha habido problemas ni con la policía, bueno, más allá de los temas penales y judiciales que todos conocen. Yo me estoy hablando del tema del salario. Siempre es el salario tal vez más alto del país de los docentes. Entonces se puede articular, puede haber un gobierno no peronista con expectativas, con tradición, con historia y con experiencia. Así que en esa construcción yo soy optimista, por supuesto, habida cuenta que hay muchos espacios en pugna, porque vamos a tener que tratar de saldar en una interna, en las PASO. Y hay una referencia que es muy interesante, la que ha habido en la capital federal, en la ciudad autónoma, el año pasado, en donde a través de UNEN
se le presentó a la ciudadanía una cantidad de candidatos como era Lustó, o como estaba Terraño, Lilita Carrió, Pino Solanas, entre otros candidatos, y la gente decidió. En ese caso sí, el ciudadano se sintió representado, respetado e interpretado, y cada uno dijo qué es lo que pensaba. Así que se aspira que con las PASO del año que viene, cada uno de los espacios trate de instalar a su candidato, y veremos. En el mejor de los casos, como decía el Chino Balbín, el que gana gobierna y el que pierda acompaña. Bueno, espero que las reglas de juego sean respetadas. El que tenga en ese momento, como dicen, las mieles del éxito, saboree las mieles del éxito, y el electorado diga que es al que eligen como para que sea el candidato a presidente. Bueno, que haya fundamentalmente un proyecto, y ese proyecto sea acompañado por todo este colectivo que estoy contando, con todos estos actores que están a lo largo y a lo ancho del país. A propósito de esto, Pepe, que vos venías comentando, ¿no?, respecto de la formación de la alianza, la importancia de tener tantas figuras presidenciables, ¿no? Vos hablabas de Hermes Wiener, que fue el anterior o el último candidato a presidente dentro del espacio que en ese momento era el FAP. Pareciera que, bueno, pareciera no, sino que ya estaría bastante bien delineado, que bueno, desde espacios como la Unión Cívica Radical, el presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, tiene aspiraciones presidenciales, Julio Cobos también las tiene. Es decir, es importante la utilización y de qué manera se va a utilizar la herramienta de las PASO, ¿no?, llegado su momento. Ahora, podemos ver en la sociedad que la sociedad está reclamando un cambio, ¿no? La renovación es latente de alguna manera, es como que se podría ver a simple vista que el cambio es de alguna manera casi seguro. El tema es ver hacia dónde se va a inclinar el voto de la gente. Ahora yo te pregunto, ¿vos crees que dentro de esta alianza que se ha conformado, que se está por presentar el mes próximo, los distintos partidos que la conforman tendrán la suficiente capacidad para dejar las diferencias de lado y demás, y no terminar como suele pasar con algunas alianzas, que sobre el final de la marea termina ahogándose el barco porque terminan divididos? Es importante cómo se utilice la herramienta de las PASO. Mirá, si vos me permitís, Fernando, quisiera la palabra alianza por una cuestión que tiene que ver con la reciente historia, dejarla de lado. Yo no participé en la alianza, no me gustaba la alianza, no creí en la alianza, creo no haberme equivocado. Esto es un frente a imagen y semejanza del frente que siempre hemos tenido como reflejo, que hemos tratado de abrevar en esa construcción, como es el Frente Amplio uruguayo. Hemos participado en muchas charlas años anteriores, ¿no?, de ver cómo había sido la experiencia. Ellos habían arrancado en el año 71, siempre nos decían, ustedes están muy apurados por llegar al poder. Y bueno, es una apetencia que es natural. Ellos tardaron como 40 años. Y es una construcción, incluso la concertación chilena, que es una estructura con distintos sectores que tienen que tener mucha generosidad. No es un tema menor el que un dirigente, como estábamos hablando de estos nombres que recién acabamos de decir, Stolbizer, Solanas, Cobos, son todos primeras figuras, y no es sencillo. Pero bueno, el que lo va a decidir es el electorado, el que lo va a decir. Si vos me decís que es difícil, por supuesto que es difícil, porque en este espacio nadie se calla la boca. Es un espacio en donde todo el mundo tiene autonomía de vuelo, puede decir lo que le parezca. Hay temas que yo no creo que haya mala intención del sector del periodismo. Yo quiero y respeto mucho el periodismo. Me considero un neoperiodista. O sea, siempre lo digo, no soy periodista por nacimiento, soy periodista por adopción. Y hubo temas centrales de la agenda legislativa, en donde hubo temas como la reforma al Código Penal, en donde hubo una unidad de criterio, en donde hubo temas como la nacionalización, el retorno de aerolíneas cuando le han sacado al sector de capital español. Hubo un solo manejo de agenda, hubo una unidad de criterio legislativa. Y estábamos hablando de distintos sectores de lo que es el Frente Amplio Progresista o el Frente Progresista Cívico y Social, ampliando un poco más la mesa. Entonces, en donde hubo temas centrales, en donde hubo que debatir, se saldó las diferencias y se llegó con una unidad de criterio. Bueno, yo aspiro a eso, que por supuesto va a haber diferencias, pero llegado el momento, el único espacio que ha tenido internas, que estuvo en las PASO con distintos candidatos, fuimos nosotros, porque el Frente Progresista Cívico y Social fue el que presentó distintos candidatos en los distintos distritos, porque el Frente
para la victoria hubo lista de unidad en todos lados. Entonces, ¿las PASO para qué eran? Para que el esfuerzo los hiciéramos nosotros como opositores, debatiendo, discutiendo, y ellos llegaron íntegros, con lista de unidad, así, de esas homogéneas, impertérridas y gélidas. Alguien en algún lado las diseñó. No es un tema que a mí me interese, cada uno, puertas adentro, decide y hace lo que le parece. Pero en ese sentido, yo confío en el debate y la verdad que tenemos la obligación de mirar adelante, sabiendo que no va a ser sencillo, pero ¿qué otra cosa nos queda? Que dar el debate, dar la discusión, salir a la calle, y yo confío en el ciudadano, porque el que va a decidir es el ciudadano. Y el ciudadano ha demostrado en estos últimos años estar tal vez un poco adelante de los dirigentes políticos. Esto lo hago como una autocrítica. El sector político estamos en deuda con la ciudadanía. El año pasado hubo marchas en la calle en donde trataron de desmerecerlas como que eran ciudadanos trasnochados, con mentes afiebradas, que querían destituir al gobierno, cosas que la verdad fueron penosas. Yo no voy a decir que pudiera haber algún tarado que dijera algo fuera de contexto, pero fueron manifestaciones masivas en el año 2012 y 2013, masivas a lo largo y a lo ancho del país. Evidentemente había un clima en donde el ciudadano común no estaba a gusto con lo que estaba pasando y quería manifestarse. Bueno, como dirigente tenemos que pensar, ¿por qué tanta gente manifestándose y nosotros no podemos canalizar esto? Porque eso no lo capitalizó ni el oficialismo ni la oposición. Entonces, evidentemente hay un estado deliberativo, que yo considero que siempre que sea en el marco institucional, es muy enriquecedor. Es fantástico que el ciudadano esté interesado de la cosa pública, esté en la calle manifestando. Yo no conozco ninguna manera más sana para la República y para la democracia que esté la gente debatiendo y que esté movilizándose. No estoy hablando, ¿no?, del debate que quieren instalar, si puede haber el derecho a huelga, si tiene que estar reglamentado, si tiene que haber una reglamentación en lo que es el corte de rutas, de avenidas. Eso es otro tema. Estoy refiriendo al ciudadano en la calle manifestando, en donde yo he padecido, yo voy a cumplir 54 años ahora, y he padecido en años de dictadura en donde no se podía movilizar, no se podía concentrar. Entonces todavía hoy, a pesar de tanto tiempo, sigo disfrutando de la posibilidad que todo el mundo se pueda manifestar en una esquina, en una calle, por supuesto respetando al otro, al que transita, al que pasa con su coche, que va a trabajar, o si pasa una ambulancia, si pasa alguien en moto o el que fuere. Siempre hay una posibilidad de manifestarse. Ahora hay un proyecto que es muy interesante, en donde habría que dar la posibilidad a todo el mundo que tenga que manifestarse en la calle, que tiene que dejar un carril sí o sí habilitado. Sí, es un proyecto de Abrevaya, ¿no? No, de hecho, más allá de... Es importante, ¿no? Eso, generalmente siempre está esa pregunta, si se puede cortar todo o no se puede cortar todo. El punto es que, más allá de que bueno, solamente estemos hablando de un proyecto que tendrá su debate parlamentario y demás, el punto es no alterar los derechos de terceros, ¿no? El derecho al libre tránsito y demás. Entonces, ahí es cuando termina de alguna manera de forma relativa el derecho a la huelga, porque como vos decías, ¿no?, la importancia de todo esto, más allá de que uno a veces como vecino o como cualquier persona, ¿no?, que va transitando una ruta para ir al trabajo, que esto lo podemos ver en la tele, lo podemos escuchar en la radio, en cualquier lugar, muchas veces se ve ese descontento, ¿no?, decir, tengo que ir a trabajar y hay un corte, lo que sea, que son cuestiones muy cotidianas. Lo cierto es que, bueno, lo que planteabas, Pepe, que hubieron épocas en las cuales esto no era posible. Entonces, lo importante de saber aprovechar este tipo de herramientas para reivindicar todas aquellas conquistas sociales que pueden ser por ejemplo, hoy veía, me pasó, ¿no?, venía por Carlos Casares y Ruta 3 y me agarra la marcha docente, ¿sí? Uh-huh. Con la subtema multicolor a la cabeza, y la verdad que, bueno, me tuve que desviar y llegué unos minutitos tarde a mi trabajo, pero realmente me pareció que bueno, que es importante, ¿no?, poder aprovechar este tipo de derechos y demás. Tal cual, justamente hablando de cortes y manifestaciones, recién nos comunicamos con Víctor, ¿no?, nuestro invitado, que quedamos en que va a venir el próximo viernes, ya que hubo un corte en la autopista de Lepián, de donde él estaba volviendo, y bueno, no va a poder llegar. Nos manda un saludo, nos está escuchando.
Le mando también un saludo a nuestro invitado, a Pepe. Y también tenemos un saludo por Facebook de Federico Ferreiro. Nuestro compañero. Para Pepe, gran dirigente y excelente persona. Un saludo que te manda Federico. Bueno, no creo que me conozca. No sé de dónde saca esa información, pero lo hizo público a través de Facebook. Así que yo diría que vayamos a un corte y después bien. continuamos. Enseguida continuamos entonces entrevistando a José María Pepe Santagata. Esto es la 87 edición de Patria Matancera. Enseguida continuamos. Seguimos en Patria Matancera. Bien, seguimos entonces en la 87 edición de Patria Matancera, aquí con nuestro invitado de esta noche, Pepe Santagata. Recordamos las vías de comunicación, nuestro muro de Facebook está abierto, recién recibíamos algunos saludos y mensajes, nos buscan como Patria Matancera y como siempre los invitamos a visitar nuestra página web que es www.patriamatancera.com.ar. Allí van a encontrar cargado el audio de este programa. Tal cual, antes de continuar con la entrevista a Pepe, queremos mencionar, ¿no?, que ya llegó a un punto de acuerdo el conflicto docente, por lo tanto, el lunes que viene arrancarían las clases, algo que no podemos dejar de mencionar en un programa justamente, ¿no?, de política y actualidad. Claro, y sobre todo, generalmente, bueno, los que nos siguen desde el comienzo saben que desde siempre hemos reivindicado la bandera de la educación pública gratuita y para todos, ¿no? Entonces, qué importante este anuncio que hace Lionel, sobre todo en consideración de, bueno, como decíamos recién, siempre manteniendo también en alto el criterio del justo derecho a la huelga, ¿no? La reivindicación del salario de los trabajadores de la educación. En fin, también es importante, ¿no?, que los chicos puedan volver a las aulas, que este lunes próximo se reincorporen, que puedan comenzar el ciclo lectivo 2014 y que, bueno, lo que resta del año puedan aprovecharlo de la mejor manera y bueno, estos días que bueno, lamentablemente se han perdido, que se puedan recuperar de alguna u otra manera o que al menos no vuelva a suceder, ¿no? Sobre todo en consideración, el otro día miraba un poco el archivo de los programas que tenemos cargado en nuestra página y el tema de la paritaria docente lo hablamos en 2012, lo hablamos en 2013 y lo volvemos a hablar en 2014. Es un tema que, de hecho, se repite. Hemos contado también aquí con la visita de la actual secretaria general del SUTEBA de La Matanza, Romina del Pla, ¿no?, con quien hemos tocado obviamente la problemática docente. Claro, sobre todo, ¿te acuerdas? Además de otros dirigentes sociales y políticos, ¿cómo se llamaba la dirigente esta que trabajaba en la dirección provincial? Raquel Facio. Sí. Ella también una referente de la educación muy importante, que bueno, lamentablemente falleció. Sí, que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de recibirla casualmente, bueno, fue unas semanas antes, porque fue luego después de su fallecimiento. Aprovechamos mandar un saludo muy grande a su familia. Raquel, sin darnos cuenta, bueno, ella no lo sabía, ¿no?, pero Raquel conocía a mi papá en sus inicios en la educación, así que nos vamos encontrando todos de a poco aquí en esta mesa. Así que bueno, vamos a continuar entonces. Pepe, estábamos hablando de algo que a mí en particular me interesa mucho, creo que a Lionel también, siempre lo estamos discutiendo. De hecho, hoy teníamos planeado también tener otra visita de alguien allegado a una ONG, como comentábamos el caso de Víctor con su trabajo en la comunidad boliviana. Contános, Pepe, un poco al respecto de tu trabajo en las asociaciones civiles, ¿sí?, del Partido de la Matanza. Siempre he tenido una gran lucha interior, ¿no?, porque cuando a uno le gusta la política, como me gusta a mí, de alma, y considero la política como una actividad superior, cuando digo estas cosas me miran y dicen, ¿está hablando en serio? ¿Le pasa algo? No, yo estoy convencido que la política es una actividad superior. Yo la veo como un apostolado. Yo cuando empecé a formarme en política, no significa que haya aprendido mucho, ¿no?, pero traté de formarme con gente muy inteligente, muy lúcida. Tuve la suerte de tener maestros políticos que nos obligaban a leer, a debatir, y si el debate daba, quedarse hasta el momento que fuera, hasta agotar el debate, hasta que se pudiera llegar a un punto de coincidencia, las veredas compartidas, como me gusta decir a mí, los denominadores comunes. Y por otro lado, otra de las pasiones que tengo es el voluntariado, el trabajo social, el conocer al otro, no a través de un programa de televisión, un programa de radio, sino tener el gusto de conocer de la persona que uno quiere hablar, que es el ciudadano común, el que está como yo, viajando en el colectivo, en el transporte público, yendo a un colegio del Estado, yendo a un hospital, o vivir con lo difícil que es vivir y sobrevivir, entre comillas, en el conurbano. Y de esa manera, con tantos años, he conocido
merenderos, comedores, sociedades de fomento, voluntarias de hospitales, ONG de todo tipo, desde ecologistas a sectores que se dedican a la educación, y de todos aprendo, pero esto lo digo de corazón, no es un lugar común ni una frase hecha. De todos, si uno va con los oídos bien abiertos, aprende. Y es un choque muchas veces de pasiones lo que es la política con lo que es el trabajo del tercer sector, porque el tercer sector a los políticos no nos ve bien. Nos considera que nosotros siempre tratamos de fagocitar todo lo que nos rodea. Y como contrapartida, el político se piensa muchas veces, de manera equivocada, que acercándose a instituciones barriales va a poder llegar a sacar un dividendo. Y nada más lejos de la realidad, porque el ciudadano que trabaja para o por la comunidad ya no se chupa el dedo, ya todo el mundo tiene muy atentas y alertas las antenas y se da cuenta cuando una persona va a trabajar a sumar de todo corazón o cuando lo está haciendo con otra intención. Así que me he encontrado muchas veces navegando a dos aguas, ¿no? Y la verdad que no me ha sido sencillo. Yo creo que el tercer sector o el trabajo social, o como quieran llamarlo, es subsidiario de la política. Creo firmemente en el rol central de la política, y la política tiene que ser la que va marcando los tiempos y marcando el rumbo. Y todo lo demás tiene que encolumnarse en torno a esto. No es sencillo lo que estoy diciendo. No, claro. ¿Y por qué pensás, Pepe? Porque yo comparto lo que vos decís, ¿no? Muchas veces cuando uno se acerca, cuando un simple militante, ¿no? Como podemos ser cualquiera de nosotros, se acerca a una organización barrial, generalmente se produce ese estigma, ¿no? De que dicen, pero mirá que milita o forma parte de tal espacio político, lo que sea. ¿Por qué será que la gente de las organizaciones barriales, o por qué crees vos, ¿no? Que tiene como una especie de rechazo, ¿no? a la participación en los partidos políticos y demás. Ojo, no estoy diciendo que las ONGs tengan que formar parte de los partidos políticos, sino que tengan como ese rechazo a aquella persona que viene, que más allá, ¿no? Que uno pueda luego dirimir si los intereses son estrictamente de sumar a la sociedad, ¿sí? De aportar a la comunidad con lo que uno sepa, con lo que uno pueda hacer, o son intereses más bien políticos, ¿no? Que bueno, eso a lo largo y a lo ancho de La Matanza lo podemos ver también. Pero ¿por qué será que la gente tiene o llega o recibe a la gente a los militantes que vienen a aportar desde otro sector con esa visión por ahí un poco más de tenerlos ahí en la distancia? Sin duda, la mala praxis política de los dirigentes políticos. Sin duda, mala praxis, ubicarse en un lugar que no corresponde. Porque si muchas veces se puede llegar a trabajar o interactuar o interrelacionarse entre los distintos sectores, uno lo puede llegar a hacer, como he tenido el gusto de hacerlo, con humildad y aprendiendo, escuchando. Y yo creo que eso se nota. Y el que forme parte de una institución, de cualquiera sea su origen, ¿no? Desde una sociedad de fomento. Pues yo tuve en ese sentido suerte. Ahí sí, te voy a pedir que me dejes hablar de historia. En la época primigenia, yo tuve la suerte de trabajar en la gobernación, al principio ad honorem, después teníamos una pequeña renta para poder movernos. Estoy hablando de esto hace 30 años atrás, en donde estaba todo el entramado destruido socialmente hablando, y el trabajo nuestro era ir a tocar los timbres de sociedades de fomento, de los clubes de barrio, de centros de jubilados. Estoy hablando el advenimiento de la democracia, año 83, y yo descubrí un mundo del que después no me pude apartar nunca más. Y llegábamos siendo jóvenes, con todo por hacerse, y sentían que esto era algo que se hacía de todo corazón, sin segundas lecturas, porque no está mal que alguien quiera hacer política y quiera tratar de llevar agua para su molino, pero con buenas artes. Y yo creo que eso se nota enseguida. Se nota enseguida, y el dirigente barrial o el dirigente de una institución de base lo nota enseguida y se da cuenta quién está trabajando de manera honesta y quién está tratando de sacar dividendo político o rédito político en una de esas, de una manera que no corresponde. Creo que se puede trabajar de manera mancomunada los distintos sectores. Además, no me imagino una política en donde no se esté trabajando con el que está en la base. Muchas veces hay una frase fantástica que decía Mario Benedetti, que él se encontró muchas veces a hablar a dirigentes
que hablaban de esto de la reforma agraria. Yo estoy hablando de esas frases instaladas hace muchos años, cuando se hablaba de nacionalizar el comercio exterior y nacionalizar la banca y toda una visión muy socializante de la cosa. Pero había un debate y él decía que se encontró mucha gente hablando del agro, del campo, de la reforma agraria y jamás en su vida habían estado descalzos pisando la tierra. O sea, hablaban de algo que no habían visto nunca. Y muchas veces me encuentro dirigentes, tienen todo el derecho del mundo a decir lo que les parezca, pero yo me doy cuenta que no tienen la menor idea de qué es lo que pasa abajo, en la base, qué es lo que pasa en un comedor o en un merendero, cómo tienen que hacer para todos los días tratar de afrontar esa adversidad, o cómo hace una cooperadora escolar de un barrio que no tenga la posibilidad de recibir el apoyo de alguna institución, porque muchas veces el consejo escolar ni remotamente llega a cubrir lo que necesiten desde el punto de vista edilicio y desde el punto de vista que quieran llegar a buscarle. Así que muchas veces ese dirigente que habla con mucha soltura y con mucha suficiencia y nos explica lo que hay que hacer y cómo hay que modificar las cosas, uno se da cuenta, moviendo un poco primero la zaranda gruesa y después la zaranda fina, te das cuenta que está hablando tocando de oído. He conocido dirigentes, muy felizmente no están dentro del partido GEN, los he conocido en otro lado, que decían, dame una pastillita le decían así como que le dieras 3 o 4 titulares y con eso se manejaban. Y lo decían y seguían adelante y parecía como que sabían, que estaban compenetrados. Pero más tarde, más temprano, todo esto naufraga porque hay que trabajar mucho, hay que aprender, hay que conocer, hay que moverse, estar permanentemente en contacto con las instituciones. Por eso no me imagino muchas veces como hay dirigentes que dicen que consideran que están en condiciones de poder acceder a un cargo electivo o un cargo ejecutivo para manejar la cosa, y la verdad que no sé si han llegado sudando la camiseta y conociendo. Había una época en donde decían que había que sortear el cursus honorum. Ustedes que lo han estudiado deben saber que era la carrera de la magistratura, si no podías llegar a ser intendente si antes no eras concejal, y no podías llegar a ser gobernador si antes no habías sido intendente. Muchas veces me pregunto, y esto lo estoy haciendo como autocrítica, no estoy hablando en desmedro de los políticos, al contrario, estoy hablando como político, como amante de la política y que la respeto y la quiero tanto, por eso considero que hay que mejorarla. Y hago autocrítica en este sentido. ¿Cómo una persona muchas veces puede aspirar a ser intendente o ser gobernador cuando vos preguntás y decís, a ver, ¿cuál es la historia de esta persona? Y capaz que no estuvo ni 15 minutos en una sociedad de fomento. Entonces, llevar adelante muchas veces un cargo ejecutivo significa tener manejo, tenés que tener trayectoria, tenés que tener muñeca, tenés que tener manejo de situaciones, liderazgo. Pero por supuesto, entonces todas estas cosas te las va a dar solamente la experiencia. Muchas veces, en serio, ustedes seguramente lo han encontrado también, en donde yo respeto mucho a los que tienen una formación académica sólida. Me he encontrado politólogos que es extraordinario escucharlos hablar. Pero cuando llega el momento le decís, pero perdón, usted me está explicando cómo es esto de la cosa pública. ¿Tiene el gusto de conocer cómo es un trabajo barrial? La plaza del barrio, si quiere. Pararte en una esquina, si te parás en una esquina y para el ciudadano común escuchar las cosas, las inquietudes, las propuestas, ahí es cuando decís, me parece que nosotros estamos atrasando, ya están mucho más adelante que nosotros. Así que en ese sentido me parece que es una noche más de autocrítica que otra cosa para mí. Es lo importante de la combinación de esos dos factores, ¿no? Que decís, de pronto encontrar una persona que pueda reunir el tecnicismo y también la calle. En la calle, ¿no? Digo, poder explotar ese potencial, yo creo que bueno, que es lo que distingue a algunos políticos de otros. Margarita Stolbizer es así. Bueno, a mí me gustaría dar mi visión en torno a lo que tocamos recién, que es la intromisión o de la política a veces en las organizaciones sociales, o la mala visión que a veces tienen las personas de los barrios que no laburan políticamente, pero están en las organizaciones y tienen una mala visión de la política. Yo creo que es básicamente porque la política, o muchos políticos y punteros políticos, los han intentado usar a lo largo de muchos años. Han penetrado a través de recursos, a través de llenar de socios meramente para ganar una elección, diferentes organizaciones barriales, las cooptan, ponen a los dirigentes y hacen que la organización sea una base, una línea de base. Una unidad básica termina siendo. Una línea de base del armado político, la estructura partidaria, ¿no? Esto lo vemos todos los días en muchas organizaciones de los barrios, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, hoy muchas instituciones barriales están tan
están tan desorganizadas, con dirigentes carentes por ahí de herramientas técnicas, como por ejemplo de simples trámites que tienen que ver con la personalidad jurídica propia de la organización, con malos manejos económicos, y esto las hace susceptibles de que vengan a veces algunos vivos con otras herramientas y las cócteles, ¿no? Y esto es lo que, al menos yo lo veo, que yo en la Ferrere donde vivo y vos donde Fer también tenemos un trabajo ahí, esto pasa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el caso más conocido es el de los foros de seguridad de barrio, ¿no? Que por lo general, al menos en la Ferrere, es una referente del Partido Justicialista, que es de una ONG o una sociedad fomenta, que también está alineada, ¿no? Y yo creo que esto genera también un pequeño rencor y una falta de participación de la gente. La gente dice, ¿por qué voy a participar si esos al fin y al cabo siempre la van a manejar las mismas personas que están alineadas políticamente? Y desgraciadamente esto desalienta la participación de la gente en las organizaciones de barrio, ¿no? Y yo creo que esto es algo que lo vivimos los que queremos trabajar y dar una mano en este sentido. Vemos que la desconfianza y la falta de participación del ciudadano común hoy en día es muy grande y juega en contra del desarrollo de las organizaciones. ¿Sabes que al respecto de esto que decís, hoy a la tarde conversaba con un concejal de otro municipio, de un partido con el cual no soy afín, pero me pareció muy interesante lo que él decía, respecto del sentido que han tomado las organizaciones de la sociedad civil? Él me contaba respecto de su experiencia en conformación de cooperativas de trabajo, ONGs, asociaciones civiles de diversa índole, y hablábamos respecto de esto, ¿no? Del sentido en el cual se va tomando la estructura de una asociación civil, ¿no? Una asociación civil que de pronto uno compara a los fomentistas de hace 30 años, como decía Pepe, el laburo que se hacía a nivel político en los barrios hace 30 años, era tal vez con otro sentido, o si se quiere de otra manera, ¿no? También, esto lo hablamos nosotros que no hemos vivido esa época, ¿no? Que nos lo pueden contar aquellos que tienen un poco más de trayectoria en el ámbito político. Yo creo que en algún sentido la visión que se tiene respecto de las organizaciones del tercer sector ha mutado, ha cambiado mucho. Hoy por hoy vemos cómo la política se entromete, pero no en el buen sentido como hablábamos antes, ¿no? En el sentido de que sí comparto esto que decía Pepe, ¿no? Sería bastante complejo ver la actividad política que no vaya de la mano con el trabajo social en los barrios, ¿no? Y sería muy muy difícil, y entonces ahí es cuando empiezan a chocar estos intereses, estos criterios que la gente tiene a veces, ¿no? Respecto de la militancia, de la participación en los partidos y demás. Pero bueno, en definitiva podemos ver como decía Lionel recién, ¿no? Algunos casos en los cuales las ONGs terminan siendo una especie de sucursal o del municipio o de algún puntero político, y también tiene que ver, ¿no? con lo que decía Pepe al comienzo del programa, ¿no? De esto de la gente va sembrando esa sensación, ¿no? De que termina debiendo favores o que aquello que tiene, aquellas determinadas conquistas, se las va debiendo a esa persona que se acercó por intermedio del partido político. En algún sentido creo que un poco hay que trabajar para reivindicar, ¿no? El sentido de las ONGs, de las organizaciones barriales, y que específicamente sean para el barrio, ¿no? Sino no al servicio, más allá de que los militantes los militantes barriales, digo, ¿no? Puedan pertenecer a un partido político o no, que lo cual, si pertenecen, lo celebro, ¿no? Porque quiere decir que hay una ideología detrás, pero sin embargo que a la hora de pasar la puerta de la ONG y demás se pongan la camiseta de la ONG, ¿no? Y puedan dejar los intereses ideológicos, partidarios y demás, y poder trabajar para el barrio. No, coincido con vos. Y bueno, el hecho de que muchas organizaciones barriales estén tan empobrecidas hace que, por ejemplo, a veces aparezca alguien diciéndote que te va a dar algunas pelotas, algunas chapas, y bueno, y la gente se emociona y esas promesas no se cumplen, y bueno, y la gente desconfía, y así es como se genera la falta de participación. Pepe, nos quedan poco menos de 10 minutos de programa. Nos gustaría que nos cuentes algo de tu visión, digamos, sobre estos temas, ¿no? En torno al vínculo de la política con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo crees vos que debería ser y cómo, por ejemplo, vos te has desempeñado, ¿no? ¿Cómo lo has puesto en la práctica vos mismo, ¿no? Toda esta combinación, tal vez, ¿no? Tal cual. En primer lugar, quiero transmitir algo, dicho esto, de todo corazón.
Con jóvenes como ustedes enriqueciendo la política, la verdad que estoy no cómodo, comodísimo, puedo ir a dormir la siesta, no voy a colgar los botines, no se hagan ilusiones porque tengo mucho para dar y para hablar en buen romance tengo mucho para joder todavía, pero la verdad que me siento muy identificado, muy representado, y esa frase que nos decíamos y nos decían a nosotros hace muchos años, ustedes chicos son el futuro. No son el futuro, los jóvenes son la realidad y lo mejor que le podría pasar a la política. Yo soy padre de jóvenes también, así que lo estoy diciendo como padre, como ciudadano, como militante. Lo mejor que le puede pasar a este país es que las nuevas clases dirigentes, los jóvenes como ustedes, tomen por asalto la política. Y a las viejas estructuras y a todos los lugares comunes que tienen todo esa gimnasia que muchas veces es girar en círculos, el eterno retorno del que hablaba Nietzsche y García Márquez, es un momento fantástico para que haya una ruptura y para que haya un cambio. Y esto lo digo haciendo autocrítica. No somos santos los que venimos de otras generaciones políticas. Algunas cosas bien seguramente hemos hecho, nos equivocamos mucho, así que vamos a seguir trabajando, pero miro hacia adelante con muchísima expectativa y con mucha esperanza la política que se viene. Una de las cosas que le reconozco al oficialismo, al kirchnerismo, porque hay cosas que hay que reconocer, es que han hecho hincapié, hicieron foco en la juventud e incorporaron muchos sectores de juventud a la política, y eso siempre enriquece. Así que sería extraordinario que todos los sectores políticos, el GEN, el partido del que formo parte, es el partido de la militancia, y a mí me enorgullece ver actividades como la que tuvieron ustedes en Azul, en donde no es un año electoral, no es un año de formación de listas, no es un año donde se esté peleando por nada, hablando en buen romance, y estaban los jóvenes debatiendo, discutiendo, creando documentos, mirando para adelante. Entonces, si no soy optimista frente a cosas como esta, en donde tenemos una sociedad que tiene algunos rasgos enfermizos, siendo elegante y quedándome corto, en donde vemos cuál es la manifestación deportiva en un domingo en la cancha, vemos las manifestaciones que tienen cada vez que hay una marcha algunos descerebrados, la convivencia está cada día más dura, la delincuencia está a la orden del día. En esa sociedad que haya trabajo de jóvenes como el que yo he visto, y no solamente nuestro partido del GEN, sino otros partidos, la verdad que solamente puedo mirar al futuro con muchísimo optimismo. Y los elementos, vos me decías saber cuáles podrían llegar a ser elementos. Hay herramientas e instrumentos que son extraordinarios para tratar de incentivar el trabajo republicano. El otro día un amigo del Frente para la Victoria me decía, ¿por qué ustedes pusieron como consigna más democracia? ¿Que no hay democracia? No, la democracia es perfectible y hay cosas de las que tenemos que echar mano. Hay un modelo que es el modelo que se hizo en Porto Alegre hace muchos años, que vino a la Argentina, que es el debate que tiene que haber para el presupuesto participativo. ¿Qué mejor que ciudadanos debatiendo cómo van a orientar esa parte del presupuesto municipal en trabajo para la comunidad, por la comunidad y para la comunidad? Aquí en Matanza está el Consejo Consultivo, pero solamente a través de instituciones. Yo he participado, di el debate desde adentro, diciendo que era insuficiente. No puede uno participar en un debate a través de una institución, por más importante que sea. Esto tiene que ser lisa y llanamente a través de la institución más poderosa que tiene la República, que es el ciudadano. Que en una sociedad de fomento, en un club, se hagan las asambleas, como se hace en Rosario, como se hace en Mar del Plata, como se hace en tantas ciudades del país, y eso tiene como importancia que surgen nuevos liderazgos. Entonces, por eso es que no se permite que se desarrolle esto, porque no se puede controlar a todo un pueblo debatiendo y discutiendo cuál es la orientación que le va a dar, aparte del presupuesto municipal. Esto es extraordinario. Así que cosas como esta, en donde el ciudadano tenga la posibilidad, porque todos decimos, venga, súmese, trabaje cuando hay elecciones. No, esto tiene que ser de enero a enero, el trabajo del ciudadano debatiendo y discutiendo. ¿Qué mejor como herramienta y como instrumento que a través del presupuesto participativo? Así que eso ha sido un instrumento que nosotros lo hemos propuesto ya desde hace años de años, y cuando llega el momento es como cuando hablamos de la división de la matanza. Es una política incorrecta y estamos hablando de temas destituyentes. ¿Por qué?
Yo no conozco mejor manera de darle el tratamiento a un tema, a una situación, que ponerlo sobre la mesa y debatirlo. El debate perdido, el peor debate es el que no se da. Entonces, La Matanza en este momento es la quinta provincia argentina, es un territorio monstruoso. El Banco Mundial dice que con estos números esto es inviable, esté quien esté al frente. Bueno, evidentemente puede llegar a haber cambio. Vamos a dar el debate, vamos a discutirlo, hay proyectos, porque hay amigos del oficialismo que dicen que nos queremos dividir. Bueno, si de pronto está instalado el oficialismo y se divide en 4 o 5 municipios, y capaz que el oficialismo gana a los 4 municipios. Así que no es el tema, esto es por una cuestión de necesidad administrativa para manejar las cosas de una manera. ¿Cómo puede haber 24 concejales como lo hay en Matanza para más de 2 millones de habitantes? Tenemos 800, 900 camas. No hay representatividad, ¿no? Exactamente. Pero desde todo punto de vista, ¿cuántas ambulancias tenemos en este momento funcionando en el municipio? ¿Cuántas camas de internación tenemos en los hospitales? Todo es algo que ya superó la velocidad de la luz. Entonces, estos son los temas que queremos discutir. Y por supuesto, tenemos... Y me parece que les estoy robando tiempo, porque ustedes tienen que cerrar el programa. Lo estoy hablando ahora, no como invitado, sino como animal de radio también. No, al contrario, no. Creo que bueno, que este tipo, como te dije al principio, Pepe, este tipo de encuentros, creo que, como vos decías, ¿no? El único debate que nos aporta, que no supera, que no enriquece, es el que no se hace, ¿no? Entonces, el hecho de poder compartir de esta manera con un dirigente como vos, con tu trayectoria y demás, realmente para nosotros 1 hora es poco. La verdad que los minutos se nos pasan volando y bueno, aprovechamos la oportunidad para realmente agradecerte porque bueno, no habíamos tenido oportunidad de haberte invitado o de que te hayas acercado en otra oportunidad, pero bueno, obviamente decirte que las puertas de la radio están abiertas, que ha sido un gusto para nosotros que te sumes a participar, a debatir, a discutir con nosotros, y realmente, como decíamos al principio, creo que, no sé si vos has aprendido, pero nosotros hemos aprendido muchísimo. Antes también me gustaría que nos recuerdes, Pepe, el programa de radio que haces vos, los días, el horario, ya que vos también tenés un programa el cual conducís. Y lo hemos visitado y nos has invitado y hemos estado allí. Es verdad, bueno, yo estoy en radio AM 1480, es una emisora amiga también matancera que está en Tapiales. AM 1480, Radio Sensaciones, los martes de 20 a 21. Ya transitando el 3er año al aire. Bien, recién decíamos que estamos más o menos en la misma sintonía de cantidad de programas. Así que bueno, te vuelvo a agradecer, Pepe, realmente ha sido un gusto que te sumes hoy a nuestra mesa. Las puertas, como te dije, están abiertas para cualquier otra próxima eventualidad, para discutir sobre algún proyecto en concreto, en épocas de campaña, en épocas que no lo son. Así como vos decías, la militancia y la actividad política no se hace 15 días antes o 20 días antes de un acto electoral, sino que bueno, se hace los 365 días del año y las 24 horas, ¿no? El agradecido soy yo. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, esto fue entonces la entrevista con Pepe Santagata. Gracias, Leonel. Mandamos un saludo muy grande a toda nuestra audiencia que nos acompaña todos los viernes a las 22 horas como lo hacemos siempre. Saludo grande como decíamos al principio, a nuestro compañero David Romero, sí, que mañana tenga el mejor de los éxitos en su postulación, sí, como candidato a secretario de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Así que un abrazo muy grande para él, para Federico, para Julián, sí, para los que nos acompañan viernes tras viernes. Gracias, Leonel, gracias, Pepe. Esto fue la 87 edición de Patria Matancera. Muy buenas noches a todos.